Este programa contiene descripciones que pueden resultar perturbadoras para algunas personas. No es apto para menores de edad. La mente detrás del crimen está dirigido a una audiencia adulta. Se recomienda discreción. Un matrimonio fracturado por la traición y las mentiras. Una escena del crimen que habla más fuerte que quienes intentaron manipularla. ¿Qué pasó con Kirsten Banfield? ¿Cómo la ciencia forense le está dando voz a su silencio? No te pierdas este viaje por la mente detrás del crimen. El caso de Kirsten Banfield es devastador, no solo por la traición detrás del asesinato, sino porque una niña de apenas 4 años tuvo que despedirse para siempre de su madre y muy probablemente también de su padre. Christine era de descendencia colombiana, enfermera pediátrica en cuidados intensivos y una madre dedicada. Su vida parecía estable, pero su asesinato reveló una red de secretos, engaños y un plan macabro que terminó en un doble homicidio. Este caso apenas entrará en juicio y, como siempre, lo repito, en este podcast no estamos aquí para condenar a nadie, sino para entender cómo la ciencia forense ayuda a reconstruir lo que otros intentan ocultar. Hoy hablaremos de la manipulación de escenas del crimen, del estudio de la salpicadura de sangre y de cómo la evidencia da voz a quienes ya no pueden hablar. Para eso, hoy nos acompañará desde la Argentina la licenciada Azameh Sabrina, pero antes vamos a comenzar con lo que sucedió, con los hechos. El 24 de febrero del 2023, en Huron, Virginia, la policía recibió una llamada al 911 hecha por la niñera de la familia, Juliana Perez, una joven brasileña de 24 años. Ella describió la escena como un acto atroz. Cuando los oficiales llegaron a la residencia, encontraron un escenario aterrador. Kirsten Banfield, de 37 años, había sido apuñalada múltiples veces. Un hombre, Joseph Ryan, de 34 años, yacía muerto con disparos en la cabeza y en el pecho. En el sótano, la hija de Kirsten estaba a salvo, sin comprender lo que ocurría en el segundo piso de su residencia. En la cámara corporal de la policía se grabó el video en el que Juliana, la niñera, da su versión de los hechos. Se le escucha alterada, confusa y constantemente pide a los oficiales agua. Igualmente, durante el video pregunta varias veces sobre el lugar donde se encuentra Brandon. Al inicio, todo parecía un encuentro violento y confuso. Sin embargo, los investigadores detectaron señales de manipulación, objetos alterados y un evidente intento de encubrimiento. La investigación reveló que detrás del crimen estaba el esposo de Christine, Brendan Banfield, agente especial del IRS, quien mantenía una relación emocional con la niñera. Durante meses, Brendan creó un perfil falso de su esposa en un sitio de citas fetiches. Con esa identidad atrajo a Joseph Ryan, quien creía que se comunicaba con Christine. La niñera reforzó la farsa con mensajes y llamadas falsas. El día del crimen, Juliana supuestamente llevaría a la niña al zoológico. A pocas cuadras dijo haberse olvidado de la merienda y regresó a la casa. Allí encontró un hombre extraño entrando a la residencia. Llamó a Brendan, quien volvió rápidamente. Ambos entraron a la casa con la niña, a quien dejaron en el sótano. En el dormitorio, Brendan se hizo pasar por policía y disparó contra Joseph Ryan. Cuando aún se movía, Juliana también lo atacó.
Después, Brendan apuñaló mortalmente a Christine. Para encubrir el crimen, intentaron manipular la escena. Colocaron sangre de Christine sobre Ryan y buscaron simular que Ryan había atacado a Christine en un encuentro sexual clandestino que se salió de control. Pero la ciencia forense comenzó a descubrir la verdad. En octubre del 2023, Juliana Perez fue arrestada y acusada de asesinato. Un año después, en octubre del 2024, aceptó un acuerdo y se declaró culpable de homicidio involuntario, a cambio de testificar en contra de Brendan. En septiembre del 2024, Brendan Banfield fue acusado formalmente del asesinato agravado por la muerte de su esposa y de Joseph Ryan. El juicio contra Brendan está programado para octubre del 2025 en Virginia. Pero, ¿cómo se pueden identificar escenas del crimen manipuladas y en qué consiste el estudio de salpicaduras de sangre en una escena del crimen? Para responder estas y otras preguntas, hoy nos acompaña desde Argentina la licenciada en Ciencias Forenses, Azameh Sabrina. Azameh, bienvenida a La Mente Detrás del Crimen. Azameh, cuéntanos en qué consiste el trabajo de una persona que trabaja con salpicaduras de sangre. ¿En qué consiste para que nuestra audiencia pueda hacerse una idea de cuál es el trabajo que se realiza? Bueno, cuando uno arriba al lugar del hecho, generalmente si está en la presencia de esas manchas pardo-rojizas, no podemos establecer que son manchas de sangre. Siempre se presume que es sangre, pero en el lugar del hecho se pueden hacer pequeños análisis que nos van a ayudar u orientar si es sangre o no lo que está en el lugar. Uno de esos ensayos es, por ejemplo, utilizar el reactivo de Kastle-Meyer, que lo que se hace es tomar una muestra y eso va a virar a un color, ya que es un ensayo colorimétrico, y una vez que vire dando positivo, podemos presumir que se trata de sangre. Sin embargo, eso luego se tiene que analizar en el laboratorio para confirmarlo. Se toma una muestra con el test OPTI, que tengo por ejemplo, en este tipo de envoltorio, y es dentro de lo que se encuentra. Lo que se hace es, con que es tipo un hisopo, se va a tomar esa muestra de esa mancha pardo-rojiza, o se agita y se coloca uno de la pequeña muestra en esto que es ese de sample. Se coloca la muestra, se deja actuar unos minutos y luego vamos a obtener donde está la C, es el control, que sí o sí tiene que aparecer esta pequeña rayita donde nos va a indicar que el reactivo está funcionando correctamente. Y si luego aparece nuevamente otra rayita, nos está indicando positivo para sangre humana. Ok, y si apareciera, por ejemplo, solamente la de arriba y no apareciera la de abajo, ¿puede ser sangre de un animal o venir de otro lugar? Exactamente, sí. Puede ser sangre animal, detecta que es sangre animal u otra, pero siempre hay que tener en cuenta que estos ensayos son orientativos. Siempre lo vamos a confirmar en el laboratorio, se toman las muestras y se confirma en el laboratorio. Esto es sumamente orientativo, pero es útil para el trabajo en el lugar del hecho para los expertos, para seguir con el procedimiento y hacer el análisis de todas las salpicaduras y manchas que hay en el lugar. Bueno, Azameh, y en el caso, por ejemplo, de Christine, se habla de que hubo un movimiento de cuerpos porque hubo un cambio en cómo deberían haber sido los patrones de sangre. ¿Tú nos puedes explicar un poquito cómo hacen ustedes para darse cuenta de que existe algún tipo de movimiento en los cadáveres o simplemente que alguien está tratando de modificar la escena del crimen? Sí, el análisis de los patrones de mancha de sangre en general, lo que se hace es analizar esas diferentes manchas que se ubican, pudiendo establecer una dinámica en el lugar o también la intervención de diferentes personas en el lugar del hecho.
si ocurre, por ejemplo, generalmente se puede hacer una replicación de esos patrones de manchas de sangre que ocurren en el lugar, o también se puede usar la técnica del encordado. Básicamente se basa en la selección de determinadas formas de manchas de sangre que nos van a indicar un dinamismo. Es decir, no van a ser una mancha redonda, totalmente estática, sino una mancha alargada que nos va a indicar un movimiento y también una direccionalidad. Y de este modo ver desde dónde se originó este patrón de manchas de sangre. Wow, y otra de las cosas que dicen que en el caso de el estudio en salpicaduras de sangre puede detectar es el tipo de arma que se utilizó cuando se cometió un crimen, qué tipo de cuchillo, qué tipo de objeto corto, punzante. Eso es posible, ¿verdad? Se tiene que analizar bien, no solamente se analizan los patrones y manchas de sangre, sino también tengo que analizar el vida, si está la prenda presente. Asame, muchísimas gracias por abrirnos esta puerta a tu mundo, que es un mundo absolutamente fascinante. Gracias por traernos luz, sobre todo a un tema que es muy importante, porque aunque ustedes no son las personas que toman finalmente la decisión en un juzgado, eso Exacto. depende de lo que es el juez y de lo que es el jurado. Si ustedes facilitan este proceso dando luz y dándole sobre todo voz a la persona que ya no puede hablar. Así que te agradezco muchísimo tu trabajo y te agradezco muchísimo que nos hayas acompañado hoy. Muchísimas gracias, Natalia, por el espacio. Así que bueno, espero que nos volvamos a encontrar en algún otro episodio, son muy interesantes y nos ayuda mucho a aquellos también que no son afines a la ciencia, pero para poder entender y comprender un poquito más de esta hermosa profesión. Muchas gracias. Gracias a vos. Y para concluir, Christine Banfield fue víctima de un plan cruel que intentó borrarla y silenciarla en su propio hogar. Pero la verdad no se puede ocultar para siempre. La ciencia forense reconstruyó lo que otros intentaron destruir. Christine era madre, enfermera, una mujer que dejó huella en quienes la conocieron. Y como ella, muchas otras víctimas que ya no pueden contar su historia dependen del trabajo de especialistas que con ciencia y rigor convierten el silencio en un testimonio y hacen que la justicia avance. Y es que entre cielo y tierra no hay nada oculto. Gracias por acompañarnos. Nos vemos la próxima semana en otro viaje por la mente detrás del crimen.